El chofer de la funeraria. Mi nombre es Rodrigo, y mi oficio como chofer de una funeraria en la Ciudad de México me sumerge en un mundo de sombras y susurros inquietantes. Las calles adoquinadas de esta metrópoli, con su rica historia y oscuros rincones, han sido testigos de los secretos que se ha guardado en el silencio nocturno. Cada noche, cuando el sol se retira y las luces de la ciudad parpadean como estrellas distantes, me embarco en un viaje entre los límites de la vida y la muerte. El vehículo funerario se convierte en mi compañero fiel mientras navego por las calles desiertas, llevando consigo el eco de historias trágicas que solo la noche revela. El olor a formaldehído impregna el aire cuando entro en la funeraria, un lugar donde las almas en duelo buscan consuelo en la oscuridad. Sin embargo, las paredes parecen resonar con lamentos distantes y ecos de un pasado que se niega a descansar. El susurro de vestiduras negras y sollozos ahogados se mezcla con el zumbido eléctrico de las luces mortuorias. Una noche, mientras me dirigía a recoger un cuerpo en un hospital del centro de la ciudad, una neblina densa se cernía sobre el lugar. La atmósfera se volvía opresiva, como si las sombras mismas tuvieran vida propia. Al llegar, la enfermera me entregó un ataúd sellado y murmuró palabras que no podía comprender sobre el alma que lo habitaba. En el viaje de regreso, la radio, que había permanecido en silencio, comenzó a emitir estática. Entre los crepitantes susurros, juré oír la voz apagada de la persona que ahora descansaba en el ataúd. Rodrigo, susurraba la voz, envuelta en un eco etéreo. El escalofrío que recorrió mi espina dorsal me obligó a detener el vehículo, y por un instante la ciudad quedó sumida en un silencio sepulcral. Al abrir la puerta trasera, la estática se intensificó, y la figura en el ataúd pareció moverse. Un suspiro resonó en la quietud de la noche, pero al examinar el rostro pálido del difunto, la realidad de mi oficio chocó contra la fantasía que mi mente había creado. La estática se desvaneció, y el viaje continuó en la oscura noche de la Ciudad de México. Las experiencias extrañas se multiplicaron. Al entregar cuerpos en diversos cementerios, juré ver sombras danzantes entre las lápidas y oír el llanto distante de almas perdidas. En una ocasión, en el espejo retrovisor, la figura de un hombre vestido de negro pareció aparecer por un instante, solo para desvanecerse cuando giré para enfrentarla. Mi compañero de trabajo, Antonio, compartía historias escalofriantes de encuentros con entidades que se manifestaban en la funeraria. Hablaba de luces que parpadeaban en patrones inexplicables y sombras que se movían entre las urnas. Una noche, mientras trabajábamos en el depósito, un ataúd se abrió sin explicación aparente, revelando una figura envuelta en un sudario blanco que pareció moverse antes de caer de nuevo en el silencio de la muerte. Cada noche se convertía en una odisea en lo desconocido. En las calles empedradas de Ciudad de México, mi vehículo funerario se volvía un portal entre mundos. La realidad y la fantasía se mezclaban en una danza macabra, y mi mente se convertía en un campo de batalla entre la razón y lo sobrenatural. Las noches, antes silenciosas, se llenaban con los susurros de aquellos que ya no estaban entre nosotros. Voces inexplicables, risas apagadas y lamentos llenaban el aire, creando una sinfonía tétrica que solo mis oídos parecían captar. Mi soledad en la oscuridad de la ciudad se volvía una compañía de sombras y almas errantes. Y así, en mi papel de conductor de almas, me adentraba cada noche en la oscura realidad de la funeraria. La Ciudad de México, con su historia
y sus callejones sombríos se convertía en el escenario de un relato aterrador que se desarrollaba en las sombras de la vida y la muerte. Sin embargo, algo en mí se resistía a aceptar la espiral de lo sobrenatural que había tomado mi existencia. Una noche, mientras conducía hacia el cementerio, la radio comenzó a reproducir una melodía familiar que se filtraba a través de la estática. La canción, una que mi madre solía cantarme de niño, parecía transportarme a un tiempo antes de que mi vida se enredara en los misterios de la funeraria. En ese momento, un destello de claridad iluminó mi mente, y la sombra de lo paranormal cedió ante la fuerza de la realidad. Decidí investigar a fondo las historias de la funeraria y sus oscuros secretos, con la ayuda de expertos en lo paranormal y viejos registros familiares. Descubrí la verdad que se escondía tras las experiencias inquietantes. Mi familia, a lo largo de generaciones, había estado involucrado en prácticas ocultas y rituales que trascendían la comprensión humana. La funeraria se había convertido en un punto de convergencia entre el mundo de los vivos y el reino de las sombras. Armado con este conocimiento, decidí enfrentar a las fuerzas sobrenaturales que habían perseguido mi vida nocturna, y en una noche tempestuosa regresé a la funeraria, donde la oscuridad se espesaba como una niebla cargada de secretos. Recité antiguas oraciones y desplegué amuletos de protección, desafiando a las sombras que se retorcían en las esquinas. La funeraria respondió a mi llamado con un rugido sobrenatural. Luces parpadeaban, muebles se movían por sí mismos y sombras danzaban en un frenesí espectral. La dama de la funeraria, una presencia que había sido mi constante compañera, se manifestó en la sala principal, con ojos que reflejaban siglos de pena, y me enfrentó en un duelo de voluntades. La lucha contra las fuerzas sobrenaturales se volvió una tormenta de energía, donde la realidad y la ilusión se mezclaban en un combate titánico. A medida que recitaba antiguos encantamientos, la sombra cedía terreno, retrocediendo como mareas turbulentas. La dama de la funeraria, en un último suspiro, pareció encontrar la paz que le había sido negada durante tanto tiempo. La oscuridad que la envolvía se desvaneció, dejando atrás una sensación de calma en la funeraria que había estado ausente desde hace siglos. Con el amanecer, la Ciudad de México despertó bajo una luz renovadora. Las sombras retrocedieron, y las experiencias paranormales que habían marcado mi vida se disolvieron en la realidad diurna. La funeraria, una vez envuelta en misterios sin resolver, se volvía un lugar de descanso para aquellos que encontraban su último hogar en sus dominios. Decidí dejar mi trabajo como chofer, cerrando ese capítulo oscuro de mi vida. Mientras conducía lejos de la ciudad, las memorias de sus callejones sombríos y sus secretos sepultados se desvanecían en el espejo retrovisor. La luz del día, aunque con sus propias sombras, prometía una nueva vida, lejos de los límites entre lo terrenal y lo sobrenatural. Mi encuentro con lo paranormal quedó atrás, pero las cicatrices emocionales de esas noches turbias perduraron. Mientras contemplaba el horizonte, me pregunté cuántos otros, en las profundidades de la oscuridad, enfrentaban el desafío de la vida y la muerte. La ciudad, con sus misterios y sombras, se convertía en una parte de mí, una experiencia que llevaba conmigo, mientras seguía mi camino hacia lo desconocido. La dama de la funeraria. Mi nombre es Mariana, y mi vida tomó un giro oscuro cuando heredé la funeraria familiar en León, Guanajuato. El negocio, una edificación de piedra con siglos de historia, había sido testigo de incontables despedidas y susurros de dolores pasados. Pero no fue hasta que asumí el papel de dueña que descubrí los secretos enterrados más profundos de aquel lugar. Desde el primer día, la funeraria pareció cobrar vida propia. Los pasillos resonaban con susurros inaudibles,
y las sombras se retorcían en las esquinas como testigos mudos de los duelos que se habían llevado a cabo. A menudo, al cerrar la puerta principal, juraba escuchar pasos suaves que se alejaban en la penumbra, como si alguien o algo se moviera entre los pasillos desiertos. La primera señal de lo paranormal llegó durante una noche lluviosa. Mientras organizaba documentos en mi oficina, una sensación de frío se apoderó del ambiente. Al alzar la vista, vi la figura tenue de una mujer, vestida de blanco, deslizándose por el pasillo. Mi corazón latía con fuerza y el nombre de la funeraria resonaba en mi mente como un eco inquietante. Decidida a enfrentar mi miedo, seguí la figura hasta la sala de embalsamiento. La temperatura descendió aún más y las luces parpadeaban con una intensidad sobrenatural. La figura de la mujer, la dama de la funeraria, como la llamé en mis pensamientos, se volvía más nítida a medida que se acercaba a una mesa de trabajo donde reposaba un cuerpo sin vida. En un instante, la dama de la funeraria se volvió hacia mí. Sus ojos vacíos encontraron los míos. Un susurro gélido llenó la sala, hablándome de un antiguo pacto que vinculaba su espíritu al lugar. Su presencia, una mezcla de melancolía y tristeza, me dejó temblando en la oscuridad de la sala. A partir de ese día, las experiencias paranormales se volvieron una constante en mi vida. Voces susurraban en las noches, pidiendo liberación. Sombras se movían entre las lápidas del antiguo cementerio que acompañaba la funeraria. Los empleados temerosos comenzaron a renunciar, incapaces de soportar la atmósfera pesada que impregnaba el lugar. Decidí indagar en la historia de la funeraria, buscando respuestas a los fenómenos que la envolvían. Descubrí que generaciones anteriores habían llevado a cabo prácticas esotéricas y rituales sombríos, sellando pactos con entidades más allá de la comprensión humana. La línea entre lo espiritual y lo terrenal se había desdibujado, dejando a la funeraria como un portal entre dos mundos. En mi desesperación por liberar a las almas atrapadas, busqué la ayuda de expertos en lo paranormal. Realizaron limpiezas y rituales en la funeraria, pero las manifestaciones persistían. Cada intento de purificación parecía avivar las llamas de la actividad espectral. La dama de la funeraria se volvía cada vez más insistente, apareciendo en mis sueños con mensajes que resonaban en mi mente. Hablaba de deudas impagas y promesas rotas que la mantenían atrapada entre la vida y la muerte. En sus ojos sin vida, veía la condena eterna que la atormentaba. A pesar de mis esfuerzos, la funeraria se volvía un lugar de pesadillas vivas. Los cuerpos en los ataúdes parecían susurrar lamentos que retumbaban en los pasillos. Las sombras se manifestaban con más frecuencia, contorsionándose en formas grotescas que desafiaban la realidad. La dama de la funeraria, en su desesperación, parecía buscar en mí una salvación que no podía ofrecer. ¿Cómo podría liberar a las almas atrapadas sin sellar mi propio destino en el proceso? La funeraria, una prisión espectral, se convertía en mi propia tumba emocional. Así, entre susurros del más allá y sombras que danzaban en la oscuridad, me encontraba atrapada en un torbellino de lo paranormal. La funeraria, con sus secretos sepultados en cada rincón, se volvía una cárcel de la cual no podía escapar. La dama de la funeraria y yo, atadas por una cadena invisible, compartíamos una existencia donde la línea entre la vida y la muerte se desvanecía, dejándonos en la penumbra eterna de lo inexplicable. Entre los pasillos sombríos de la funeraria, la dama y yo nos encontrábamos en un juego siniestro entre dos mundos.
A medida que las noches pasaban, los límites entre la realidad y la pesadilla se desdibujaban aún más. Cada intento de purificación se convertía en un enfrentamiento con fuerzas más allá de la comprensión humana, y mi propia cordura se veía amenazada por las sombras que se echaban en cada esquina. La dama, en su búsqueda de redención, se volvía más insistente. Susurros en la bruma de la noche me llamaban por mi nombre, y sus ojos vacíos parecían penetrar mi alma. La presión de su presencia me envolvía como un manto, recordándome las promesas rotas que habían marcado la historia de la funeraria. Decidí buscar respuestas en lugares más oscuros y secretos, contactando expertos en lo oculto y aquellos que se aventuraban en los rincones más oscuros de la magia antigua. Se llevaron a cabo rituales más intensos y amuletos antiguos fueron utilizados para intentar sellar las fisuras entre los mundos. Sin embargo, cada intento parecía alimentar la furia de las entidades atrapadas. En mi búsqueda desesperada, me encontré con un anciano vidente que afirmaba tener conocimiento de antiguos pactos que sellaban el destino de la funeraria. Su mirada penetrante parecía leer mi alma, y en un susurro grave, habló de la necesidad de enfrentar los demonios del pasado para liberar el presente. Guiada por sus palabras, exploré las entrañas de la funeraria, buscando pistas sobre los pactos que habían sellado el destino del lugar. Entre polvorientos archivos y antiguos pergaminos descubrí la verdad oculta. Un pacto sombrío que conectaba la funeraria con fuerzas más allá de la comprensión humana. Mi familia, en su búsqueda de poder y riqueza, había sellado un trato con entidades del más allá, condenando la paz de aquellos que encontraban su último descanso en la funeraria. Armada con este conocimiento, me enfrenté a la dama de la funeraria en una noche oscura, cuando las sombras eran más densas y la conexión entre los mundos más fuerte. La figura etérea se materializó ante mí, sus ojos buscando respuestas en los míos. Con determinación, le revelé la verdad de su prisión espectral, de los pactos que la mantenían atada. Un gemido desgarrador llenó la habitación mientras la dama procesaba la verdad de su condena. Su figura se volvía más tenue, como si la esencia misma de la condena se desvaneciera. Con un suspiro, desapareció en la penumbra, dejando atrás un silencio pesado que resonaba en la funeraria. Aunque la dama de la funeraria había encontrado su liberación, la funeraria seguía siendo un lugar impregnado de energía oscura. La conexión con el más allá persistía, y los susurros de los espíritus errantes aún se escuchaban en los pasillos. La tarea de desentrañar la madeja de los pactos prohibidos y liberar a las almas atrapadas se volvía mi carga, una responsabilidad que no podía eludir. Mi vida entre la realidad y lo paranormal se convertía en una danza delicada entre dos mundos. La funeraria, aunque liberada de la presencia avasalladora de la dama, seguía siendo un reflejo de su oscuro pasado. Cada día, mientras lidiaba con las fuerzas invisibles que aún moraban en aquel lugar, me preguntaba si algún día encontraría la llave para sellar el portal entre los mundos y liberar a las almas que buscaban su descanso final. La funeraria, con sus secretos antiguos, se volvió un recordatorio constante de la delgada línea que separaba la vida y la muerte. Un desafío que continuaría marcando mi existencia en la oscuridad eterna de lo paranormal. La funeraria. Me llamo José Ángel y durante muchos años trabajé en una funeraria en un pequeño pueblo de Michoacán. Mi trabajo consistía en preparar los cuerpos para los servicios funerarios, un trabajo que, aunque sombrío, me permitía ayudar a las familias en momentos difíciles. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder en la funeraria. Durante las noches, mientras trabajaba solo,
escuchaba susurros y risas que parecían venir de las salas de velación vacías. Al principio, pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero los sucesos se volvieron más frecuentes y más perturbadores. Una noche, mientras preparaba el cuerpo de una anciana, sentí una presencia fría y escalofriante a mi alrededor. El aire se volvió denso y pesado, y una sensación de temor se apoderó de mí. De repente, las luces parpadearon y se apagaron por completo, dejándome en la oscuridad total. Traté de mantener la calma, pero entonces escuché pasos arrastrándose por el pasillo. El sonido era lento y pesado, como si alguien o algo estuviera caminando con dificultad. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba lentamente hacia el pasillo, armado solo con una linterna. Cuando llegué al pasillo, vi una figura oscura y borrosa moviéndose lentamente hacia mí. Mi cuerpo se paralizó por el miedo, pero mi curiosidad me impulsó a seguir adelante. Me acerqué más y más, hasta que finalmente pude distinguir los rasgos de un hombre mayor, vestido con un traje oscuro y desgastado. El hombre me miró fijamente con unos ojos vacíos y sin vida. Su rostro estaba pálido y arrugado, como si hubiera sido consumido por el tiempo. No dijo una palabra, pero su presencia era abrumadora. Sentí como si estuviera frente a algo más allá de este mundo. Sin previo aviso, el hombre desapareció en el aire, dejándome solo en la oscuridad. Me quedé allí, temblando de miedo y confusión. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué había aparecido en la funeraria? Estas preguntas me atormentaron durante días, pero no pude encontrar respuestas. Los sucesos paranormales continuaron, cada vez más intensos y aterradores. Los objetos se movían solos, las puertas se abrían y cerraban violentamente, y los lamentos y susurros llenaban el aire. Comencé a dudar de mi propia cordura, pero sabía que algo más estaba sucediendo. Decidí investigar la historia de la funeraria y descubrí que había sido construida sobre un antiguo cementerio. Según las leyendas locales, el lugar estaba maldito y habitado por espíritus vengativos que buscaban venganza por la profanación de sus tumbas. Con esta nueva información, me armé de valor y decidí enfrentar a los espíritus. Busqué la ayuda de un brujo local, quien me proporcionó rituales de protección y consejos para lidiar con los espíritus. Me advirtió que no debía provocarlos ni intentar comunicarme directamente con ellos, ya que eso solo aumentaría su furia. Siguiendo sus consejos, realicé los rituales y coloqué ofrendas en el lugar donde se encontraba el antiguo cementerio. Poco a poco, los sucesos paranormales comenzaron a disminuir. Los susurros y las risas se desvanecieron y finalmente pude trabajar en la funeraria sin sentir la presencia inquietante de los espíritus. Hasta el día de hoy, no sé si los espíritus que habitaban la funeraria encontraron la paz que buscaban, pero espero que hayan encontrado algún tipo de alivio. Mi tiempo en la funeraria me enseñó a valorar la vida y enfrentar el misterio de la muerte con respeto y humildad. Después de años de investigar y explorar el mundo paranormal, finalmente encontré algunas respuestas a los sucesos que ocurrieron en la funeraria de Michoacán. A través de mis estudios, descubrí que los espíritus que habitaban el lugar eran los antiguos habitantes del cementerio que había sido profanado. Estos espíritus, en su afán de venganza, se habían aferrado al lugar y a aquellos que trabajaban allí.
La energía negativa que emanaban había creado una especie de portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos, permitiendo que interactuaran con nosotros de manera perturbadora. Con esta nueva información, decidí tomar medidas más drásticas para liberar a los espíritus y cerrar el portal. Me puse en contacto con expertos en el campo de lo paranormal y juntos desarrollamos un plan para llevar a cabo el ritual de purificación en la funeraria. Reunimos a un grupo de chamanes, médiums y especialistas en energía para llevar a cabo el ritual. Preparamos el lugar con ofrendas y elementos sagrados, y nos dispusimos a enfrentar a los espíritus una vez más. La noche del ritual, el ambiente estaba cargado de tensión y expectación. Todos estábamos preparados para enfrentar cualquier manifestación paranormal que pudiera ocurrir. Comenzamos el ritual, invocando a los espíritus y pidiéndoles que encontraran paz y abandonaran el lugar. Durante el proceso, sentimos una presencia abrumadora a nuestro alrededor. La temperatura bajó drásticamente y los objetos comenzaron a moverse por sí solos. Los espíritus se manifestaron, mostrando su ira y sufrimiento, pero no nos dejamos intimidar. Mantuvimos la calma y continuamos con el ritual, enviando energía positiva hacia ellos. Poco a poco, los espíritus comenzaron a calmarse. Sus lamentos y susurros se desvanecieron y finalmente, uno a uno, comenzaron a desaparecer. El portal se cerró lentamente y la funeraria quedó en silencio una vez más. El alivio y la satisfacción llenaron nuestros corazones. Habíamos logrado liberar a los espíritus y cerrar el portal que había causado tanto sufrimiento. La funeraria de Michoacán finalmente pudo descansar en paz. Después de ese evento, decidí dejar mi trabajo en el mundo de lo paranormal. Sentí que había cumplido mi propósito y que era hora de seguir adelante. Me mudé a otro lugar, lejos de la funeraria y de los recuerdos que aún me perseguían. Aunque dejé atrás esa etapa de mi vida, nunca olvidaré las lecciones que aprendí. Aprendí a respetar y honrar a los espíritus, a entender que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión y a enfrentar el misterio de la muerte con humildad. Hoy en día vivo una vida tranquila y apacible, lejos de los sucesos paranormales que una vez me atormentaron. Siempre llevo conmigo el recuerdo de aquellos días en la funeraria de Michoacán y de cómo enfrenté mis miedos y ayudé a liberar a los espíritus que allí habitaban. Y así mi historia llega a su fin. El misterio y la intriga siempre estarán presentes en mi vida y estoy emocionado por lo que el futuro me depara. Pero por ahora me despido de esta historia, agradecido por haber tenido la oportunidad de compartirla contigo.